Fidelidad devocional 6 de septiembre, Oseas capítulo 4, versículo 1 y 2. Cultivo verdad. ¿Cuántas veces el Señor nos ha llamado a escuchar su palabra? ¿Cuántas veces nos exhorta a vivir diferente? A marcar la diferencia porque andamos en medio de un mundo que falta a la verdad, a la misericordia, al conocimiento espiritual de la Trinidad y de la palabra de Dios. Unos y otros andando en desobediencia. Familias tan alejadas de Dios, reemplazando la verdadera adoración por rituales de corazones prostituidos, declinando espiritual y moralmente, quebrantando las leyes y principios de Dios, encontrando fácil condenar al prójimo, pero costando ver la infidelidad o dualidad propia. Podemos ver que se está ante dos pecados típicos: carecer de los elementos básicos de una ética social y violación de los principios y parámetros de Dios, donde muchas veces se tiene compañerismo con la Trinidad el domingo, pero el resto de los días no existe, no se busca. Con actitudes se rechaza la relación con la Trinidad y con las Escrituras, para después preguntar qué es lo que pasa, por qué las situaciones que se viven, antes de evaluar la santidad, justicia, porque la carencia en el caminar diario es una afrenta a la naturaleza divina y a no prestar suficiente atención a la palabra de Dios, encontrándonos en una condición espiritual muy similar al mundo en el que se camina, porque se adoptan formas de pensar y actuar que no son congruentes con una vida guiada por la sabiduría divina, evidenciando la falta de verdad, misericordia y conocimiento espiritual en la vida cotidiana, porque al olvidar el conocimiento divino, pronto la verdad y la misericordia no se encuentran. La verdad se vuelve una triste opinión personal, no viviéndose la misericordia, porque cuesta ir más allá del interés propio, desconociendo que la verdadera sabiduría y el verdadero entendimiento comienza con el conocimiento de Dios. El temor de Dios es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Por eso, para un mundo, el estudio apropiado de la humanidad es el hombre, pero el estudio apropiado de un cristiano es la Trinidad, y para esto se debe pasar de oír la palabra de Dios a escucharla, prestos a ponerla en práctica, cultivando la verdad, la misericordia, el conocimiento espiritual en nuestra propia vida, para vivirla firmemente en la sociedad que andamos, porque al vivir una vida íntegra, contribuiremos a crear en nuestro mundo un mundo mejor de justicia, paz y amor. Y cuando nos vemos rodeados de dificultades, debemos preguntarnos qué puede haber ocasionado mi sufrimiento. ¿Será acaso alguna irresponsabilidad de mi parte? Al evaluar si encontramos una falta total o parcial, es necesario cambiar nuestro comportamiento ante la Trinidad, tomando más la palabra de Dios y aplicar las enseñanzas al respecto, porque es posible nuestra desviación en ocasiones, pero no debemos caer en la tentación de mentir, de ser egoístas o de llevar a cabo acciones que puedan lesionar y o dañar a los que nos rodean, siendo necesario reconocer y enmendar los errores, buscando la guía y sabiduría divina, porque la verdad incluye palabras y acciones, es decir, el hacer es el decir y el hacer. Esto implica integridad de carácter y conducta, porque la misericordia combinada con la verdad nos vuelve amables, honestos, rectos, y el verdadero conocimiento espiritual del Padre y del Hijo por medio del Espíritu Santo y su relación con nosotros. Nuestra conducta se va formando en su carácter y nuestras acciones a la voluntad divina, siendo más como Cristo, agradándoles en la verdad, cultivando la verdad en el corazón para luego expresarla con nuestros labios, practicándola en nuestra vida cotidiana, y la misericordia divina recibida la entregaremos en nuestras relaciones con los que nos rodean, contribuyendo a crear una sociedad más justa y sana, viviendo una vida con propósito y compromiso con la Trinidad y con las Escrituras, apartándonos de todos los pecados y los pecados tan comunes en la sociedad, apartándonos de la falta de respeto por los valores y principios morales y éticos que ha llevado a la violencia, a la corrupción y al caos a esta sociedad que nos tocó, porque no querer entender la importancia de la fidelidad, del amor y el conocimiento de la palabra de Dios, donde la mentira, la injusticia, la laxivia y la adoración a dioses ajenos están tan arraigados en medio de la vida cotidiana de este país, violando los mandamientos que regulan las relaciones con el prójimo constantemente, no presentándose sinceridad en el trato mutuo, mucho menos fidelidad a la palabra dada, y cuanto menos al amor, la misericordia con el prójimo. ¿Y qué decir del conocimiento espiritual íntimo de la Trinidad, donde tiene fundamento la verdad, el amor, reflejándose exteriormente en el quebrantamiento total de la ley de Dios, prevaleciendo el perjurio y la mentira, lejos de arrepentimiento y gracia de Dios, perdiéndose la capacidad de discernir lo correcto de lo incorrecto, llamando a lo bueno malo y a lo malo bueno,
relativizando el pecado, no teniendo en cuenta que un pecado va engendrando otro, incrementándose cada día, creciendo cada día la injusticia, la falta de respeto por la vida, llevando a caos y destrucción, no solo en la sociedad, sino también en la familia. La falta de respeto a la unidad, a la familia como institución, causando dolor y sufrimiento unos con otros como enemigos, pasando por alto que la familia y el matrimonio es una institución sagrada que se debe respetar, proteger. Eso evitará tanto dolor y sufrimiento, y que todo esto tiene que ver con el conocimiento y conexión con la palabra de Dios. Y aunque la sociedad lo considere como cosa del pasado, en medio de personas que no practican o ponen restricciones, a pesar de los eslogans de no conocer barreras, sin reglas justo delante, solo hazlo, rompe las reglas y sé libre, quita toda inhibición, encuentra tu propio camino, vive sin fronteras, no le contestes a nadie, eres el único que importa, tu universo gira alrededor de ti, restringe solo lo que desees restringir, dando como resultado estrés, depresión, suicidio, siendo algo tan actual, tan común, que no se pone atención que es el fruto trágico de olvidarse del conocimiento de Dios. Todo porque se piensa o se espera que todo esto trae libertad, sin ver que es el camino hacia la destrucción y la esclavitud, siendo la realidad de los hogares, de los barrios, de las ciudades, infidelidades, separaciones, violaciones de niños, apropiación de dineros, muerte con sevicia en las calles, todos tomando las mentiras como ciertas, los robos, la violencia como parte de la realidad, no dándonos cuenta que todo esto es consecuencia por abandonar al Dios de paz, de misericordia, de amor, dejando campo para que en el corazón se instale todo menos la palabra de Dios, y lo que instala lleva a pensar mal del prójimo y no querer el bien ajeno, dando importancia a los ritos externos, cantando pero no volviendo realidad lo que se dice. Cesó la horrible noche, la libertad sublime derrama las auroras de su invencible luz. La humanidad entera que entre cadenas gime comprende las palabras del que murió en la cruz. ¿Ha cesado la horrible noche? ¿Andamos en libertad sublime? ¿En la luz de la aurora? Si no sabemos cada día con qué perla nos vamos a encontrar, qué nos está dividiendo en bandos, no dándonos cuenta que nos encadenan y nos hacen gemir, todo porque no queremos comprender las palabras del que murió en la cruz y resucitó, siendo importante que en nosotros el examinar nuestro pacto de obediencia a la Trinidad, mirar si en nosotros prevalecen las normas, principios y valores de la palabra de Dios o de la sociedad. Si nuestra prioridad es asistir, participar, prevalecer en la comunidad de la fe o en la individualidad de la sociedad. Evaluar si aborrecemos el pecado o lo permitimos, lo minimizamos, lo aceptamos, convivimos con él. Evaluemos qué producen en nosotros las contravenciones a la palabra de Dios, un pecado tras otro, para poder responder si somos los Oseas o el Israel de este tiempo, acorde a lo que nos presenta la palabra de Dios. Ante esto evalúa hoy, cultivo verdad. Papito Dios, gracias Señor Padre misericordioso, porque después de casi 3 siglos, Padre bondadoso, tú nos muestras la realidad que estamos viviendo. Papito Dios, no es muy diferente la realidad de Oseas a la realidad que estamos caminando. Por eso, Padre bueno, hoy te alabamos, te bendecimos, te glorificamos y te damos gracias, Señor, porque nos has permitido, Señor, caminar de tu mano bendita, de la mano de tu Hijo, guiados y protegidos por el Espíritu Santo a la luz de la palabra. Pero, Padre bueno, cuánta verdad se está cultivando hoy en día. Papito Dios, cuánta verdad estamos cultivando en nuestro caminar. Por eso, Padre amado, gracias por tu misericordia, gracias por el sacrificio de tu Hijo, gracias porque el Espíritu Santo cada día nos reargulle y nos preocupa para andar más y más en tu palabra. Gracias, Padre amado, en el nombre de Cristo Jesús, para gloria y alabanza tuya. Amén y amén. Buenos días para todos, les habló el pastor Walter Bernal de la Iglesia Su Gloria en mi Bogotá. Un abrazo, muchas bendiciones y evalúa hoy Cultivo Verdad. Si esta palabra tocó tu corazón, compártela. Muchos necesitan evaluar Cultivo Verdad. Si necesitas palabra, ve a nuestra página web, Su Gloria en mi Bogotá, o en nuestras redes sociales. En ellas encontrarás palabra del Señor. Buen día.